Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. Tenemos el inicio de estos webinars que vamos a estar manejando semana con semana. Estos lunes a las 7 de la noche vamos a dar estos webinars gratuitos, completamente gratis, para que tú puedas recibir conocimientos de calidad, que puedas ver algo que te aporte valor a tu vida. Ontology Training estamos comprometidos a que podamos compartir con las más personas posibles lo que nosotros creemos que puede contribuir fuertemente al desarrollo, a la ampliación de la conciencia y a la mejora de muchas de las partes de las vidas de las personas. Me voy a presentar, soy Francisco Nasta, soy Master Coach de la International Coaching Federation. Pero además, también soy economista, he estudiado filosofía y filología. Filología es el estudio de la lengua. Y además me encanta la parte del desarrollo humano. Desde hace muchos años he estado manejando entrenamientos de transformación personal y uno de los que yo considero que es el más revelador, el más impactante, el más transformador, es la Odisea. Desde 1996 hemos estado dando ese taller. Es un taller de 5 días intensivo para todas aquellas personas que deseen trabajar en sí mismas. Fíjense nada más, de 1996 voy a cumplir casi 30 años de estar manejando este taller. Por lo tanto, creo que tengo algo que aportarte en esta tarde-noche. Así que me da muchísimo gusto recibirte. Bienvenida, bienvenido. Y bueno, voy a empezar esta transmisión también a través am, mm, de el Facebook. Ok, ok, es webinar. Ok, listo. Estamos conectados en este momento en vivo y está listo. Muy bien, entonces estaba yo compartiéndoles básicamente el concepto del día de hoy sobre la parte de navegar la sombra. Como dije, tengo creo que ya casi 30 años de experiencia dando estos talleres y tradicionalmente estos talleres los hemos dado 2, 3 veces, hasta 4 veces por año, con grupos muy pequeños. Algo que hemos buscado siempre es la calidad, la atención directa y personalizada de quienes toman estos talleres. Este día voy a prepararte un pequeño webinar con un extracto de cómo navegar tu sombra, de qué puedes tú hacer desde, digamos, esta participación en un webinar de 1 hora para llevarte algo de valor. Por lo tanto, te quiero presentar el objetivo. El objetivo del día de hoy que nosotros tenemos en mente es explorar cómo puedes tú empezar a navegar tu sombra. Y esa parte de navegar tu sombra es, imagina que es como surfear arriba de las olas. Hay gente que es literalmente tapada por el mar, por las olas, revolcado por las olas, y hay quienes surfean. Surfear significa ir por arriba de, controlar la ola, no permitir que te dañe. Yo haría una analogía
a la parte de navegar tu sombra de la misma manera. ¿Qué necesitarías tú para ir arriba de tu sombra, para poder dominar tu sombra y con ello mejorar tus relaciones y su influencia negativa en tu vida? Así que, bajo esa perspectiva, yo les quiero prácticamente empezar a compartir primero el concepto de qué es la sombra. Ya estamos recibiendo acá algunos invitados. Gracias, Gilberto, por estar acá. Bienvenido. Se están conectando cada vez más personas. Y bueno, bajo esta perspectiva, ese es el objetivo que nosotros queremos manejar Una en el oportunidad webinar de hoy. de públicas, calidad, Definamos entonces qué vamos a otro que trabajar, qué es la sombra. La mayoría de los seres humanos tenemos una parte, perdón, todos los seres humanos tenemos una parte oscura, pero la mayoría de los seres humanos no conocen esa parte oscura. No tienen ni siquiera idea del dominio y de la influencia que tiene en sus vidas. Esa parte oscura, tanto personal como colectiva, le llamamos la sombra o también se conoce como el yo inferior, el demonio, la noche oscura, el alter ego, el gemelo oscuro de las personas. Esta parte son tus demonios, parte de tu dragón interno que tú tienes, surge de vez en cuando en tu vida o muy frecuentemente y lamentablemente vamos a estudiar hoy en día, vamos a revisar cuáles son esas consecuencias. ¿Qué impacto tiene en tus relaciones? ¿Qué impacto tiene en tu día a día? Como dije, esa parte oscura que todos tenemos es en la parte del webinar que di o el live que di hace precisamente una semana, lo que es la dicotomía divina. ¿Qué significa la dicotomía divina? Que bueno, pues todos tenemos esa parte positiva y negativa, esa sombra y esa luz. Y esa dicotomía divina es esencial en nuestra experiencia como seres humanos. Y honestamente hablando, esa dicotomía divina es también conocida como la parte de el equilibrio yin-yang. ¿Qué significa eso? Que en muchas ocasiones las personas tienen un desequilibrio de su parte oscura, de su lado oscuro, de su sombra. ¿Cómo te das cuenta de ello? Por tus resultados. Por sus frutos los conoceréis. Si tu vida es gris, apagada, triste, desánimo, con pobres resultados en muchos aspectos, quizá necesites hacer este trabajo con más a profundidad. Necesitas echarte un clavado dentro de ti para revisar qué es tu sombra, cuáles son esos rasgos, conocerla, aceptarla, amarla y dominarla, navegarla, como estamos diciendo, en el objetivo del webinar el día de hoy. Bien, pues ¿cómo empezó todo? Vamos a buscar entender el origen de la sombra en las personas. Y nos tenemos que remontar hacia el origen de todo. Cuando digo el origen de todo, es de todo. A esto le llamamos la cosmología. La cosmología es el estudio del cosmos, de cuando inició todo lo que hay acá. Este día pudimos presenciar un evento cósmico maravilloso, el eclipse solar. Yo tuve la oportunidad en 1991 de presenciar ese evento desde la pirámide de Cholula en Puebla. Estábamos unas cuantas personas arriba de la pirámide con un cielo despejado como el de hoy aquí en Ciudad de México. Y nos, a mí en lo particular me salieron las lágrimas de ver cómo todo se empezó a oscurecer. Las luces del valle, de las carreteras, de las casas, de las calles de la ciudad de Cholula se encendieron como si fuera de noche.
Los pájaros se fueron a esconder en los árboles y nosotros observando, extasiados, esa maravilla que hoy vieron en el eclipse total las personas en las zonas donde ocurrió. Aquí en Ciudad de México, quizá tú lo viste, fueron 75% aproximadamente de ese eclipse. Eso es algo maravilloso, es parte del cosmos. El cosmos significa orden, es lo contrario al caos. Mas el cosmos tuvo un origen y tú con él. Y bajo esa perspectiva quiero platicarte qué fue lo que pasó, cómo inició tu sombra. Y nos remontamos hacia el origen, como dije. El origen, algunos lo conocen como Dios, la primera causa, el Tao, Jehová, el gran arquitecto. Como tú le llames, es la fuente, es el origen de todo. Esa primera causa, ya lo había yo dicho la vez pasada, en un pasaje místico del que habla Neil Donald Walsh, el autor de los libros de Conversaciones con Dios, dice algo así como Dios estaba un día como un poco aburrido y deseaba la experiencia de conocerse a sí mismo. Mas Dios era lo único que había y no había nada más. Y eso que era Dios, para poder conocerse a sí mismo, necesitó no ser. Por lo tanto, Dios en su magnificencia creó ese espacio. En su poder creó ese espacio. Y ese espacio fue necesario para que Dios, que era todo lo que había, todo lo que existía, pudiera no ser. Y entonces, una vez creado el espacio, hubo esta gran explosión, que llaman Big Bang. Y con ello, Dios se multiplicó en miles de partes, miles y miles de formas, en donde literalmente nació todo el universo, todo el cosmos. Las partículas se fueron alejando de la fuente, del origen, y entre más se alejaron de la fuente, más perdieron conciencia de su origen, de quién realmente eran. Mas eso no significa que tú dejaste de ser esa esencia divina. En el universo hay esa dicotomía, esa polaridad. No existe el juicio. El juicio existe en tu mente. Tu mente es la que juzga si es bueno o malo. Simplemente hay cosas, ¿como cuáles? Pues hay caos. Hubo choque de planetas, hubo muerte, destrucción, hubo inmensos problemas gigantescos donde muchísimos seres quizá de otros mundos, en otras épocas, en otras eras, fallecieron. Mas eso es parte de lo que es ese autoconocimiento de Dios. ¿Cómo podría Dios conocer el orden si no hubiera desorden? ¿Cómo podría conocer la armonía, el progreso, la evolución, si no hubiera el caos, si no hubiera esa parte de la involución? Por lo tanto, esa parte de esa dicotomía es esa danza que se conoce como yin-yang, donde la oscuridad y la luz conviven. En esa parte de la oscuridad y la luz coexisten, vamos a decir, la enfermedad, la salud, la muerte y la vida, el dolor y el placer, el gozo, la alegría y la tristeza. Ese es, ese es el juego que estamos jugando acá. Lamentablemente muchas personas no tienen conciencia del poder que tienen para poder balancear, equilibrar esas dos fuerzas. No es que desaparezcas todo el lado oscuro, toda la maldad en ti. No.
puede seguir coexistiendo en esa forma armónica de yin y yang. De lo que se trata entonces esta clase es precisamente de cómo tú puedes empezar a convivir con tu sombra, a navegar tu sombra, a quitarle ese poder. Esta sombra, digamos que está dominando cada vez más los planetas y las civilizaciones que están más alejadas de la fuente. No es que estén perdidas, simplemente están alejadas. Y en ese alejamiento hay una amnesia. Esa amnesia, ese olvido de quién realmente somos, es lo que está provocando una sombra colectiva muy fuerte en el planeta. El día de hoy estamos viviendo cosas muy trágicas en todos lados. Quizá tú te has dado cuenta de la potencia que tiene la sombra en las guerras, en la destrucción, en el hambre, en la injusticia, en los abusos, en las dictaduras, en todo lo que hemos estado viviendo a lo largo de nuestra historia conocida, de invasiones, guerras, el holocausto y todas las cosas que han ocurrido, tienen una razón: el conocer el lado opuesto del ser humano. Y tú dirás, bueno, es demasiado la parte del lado opuesto. Ya vivimos la guerra, ya vivimos el dolor, ya vivimos la tragedia, como lo fue en muchísimas personas que vivieron esos grandes eventos trágicos de la humanidad. Dirías, ya es suficiente. Precisamente de eso se trata. Entre más conciencia tenga el ser humano de su grandeza, de su poder, de su luz interior, más vamos a poder dominar esa parte. No desaparecerla, simplemente coexistir. Y en ese sentido, quitarle ese poder de la sombra colectiva a los seres humanos. Y yo estoy seguro de que eventos como el de día de hoy, este webinar, son un pequeño grano de arena en la contribución que podemos hacer para evitar el dolor y el sufrimiento de muchísimas personas. Bien, hay ciertos beneficios de trabajar con la sombra. La verdad es que yo veo, entre otras cosas importantes, ya les dimos entrada, gracias. Eh, Les decía yo, básicamente, que hay ciertos beneficios de trabajar con la sombra. Por cierto, a las personas que están entrando un poco tarde al webinar, les comento que estamos grabando la sesión y bajo esa circunstancia vamos a poder compartir todo el webinar con las personas que nos están acompañando esta noche. Así que van a poderlo ver eh, a- en vivo prácticamente como si estuvieran desde el principio. Bien, en esta parte entonces, le estaba yo platicando cuáles son los beneficios de trabajar tu sombra. Bueno, primero que nada, tomar conciencia de esa sombra tuya va a hacer que tú descubras tu verdadero yo. Sabes, aquí el punto importante es que esa amnesia, ese olvido de quién eres, por esa inconsciencia es no darte cuenta, es en lo que realmente se ha convertido ese, digamos, eh, tren que muchísimas personas están teniendo en la vida. Y esa parte oscura que ha estado oculto dentro de ti, no ha podido revelarse, porque las personas no saben cómo trabajar dentro de sí mismas, cómo lograr revelar esa parte oscura. Esa parte oscura está
como una puerta, como un guardián, impidiendo que Ciencia de mi tú sombra me permitiera ingreses, que tú descubrir acceses cuál a una vida maravillosa, en mi algo sombra, que tú realmente mereces vivir. de la sabiduría Tu y la sombra también se potencia. conoce como la personalidad oscura en las personas. Esa personalidad oscura tiene que ver con esa parte secreta que todo el mundo trata de ocultar, que no quiere que nadie más conozca, lo que no quieres que otros vean, que no quieres que otros se enteren. Esa parte donde tú escondes, donde tú te metes. Una de las analogías que más me gustan de todo esto es el famoso caballero de la armadura oxidada. Quizá algunos de ustedes han oído hablar de esa obra, de Robert Fisher. Y Robert Fisher habla precisamente de alguien que por tratar de protegerse en una armadura queda atrapado. Y dentro de esa armadura, después ya no se puede quitar esa parte de la armadura. ¿Por qué? Porque típicamente lo que ocurre con estas personas es que se quedan tan atrapadas en ese otro yo que tratan de proyectar a los demás. ¿Y qué es lo que tratan de proyectar? Un yo que no es verdadero, un yo que es aparente, un yo que intenta ocultar todo lo que es la parte oscura de la gente. Y evidentemente, eso es lo que de alguna forma hace que mucha gente no sea auténtica, esté mintiendo, esté actuando de una manera totalmente falsa. Mas los monstruos no van a desaparecer. Esos demonios internos que tienen las personas a veces salen. Y cuando salen, dañan las relaciones. Esa parte de ti que a veces, de alguna forma, a ti es lo que hace que te vuelvas agresivo, que te vuelvas intolerante hacia todo lo que está pasando. ¿Cuáles son algunos de los efectos de la sombra? Bueno, de alguna forma, gastar más de lo que ingresas. O beber en exceso. Consumir drogas para evadirte. Hacer negocios ilícitos, corruptos, con tal de ganar dinero rápidamente, salir de problemas. Vender abusivamente a tus clientes, hacer trampas con tus socios, engañar en tu declaración de impuestos, ser adicto a la comida o someterte a una dieta para provocarte como muchos desórdenes alimenticios, el vómito y atascarte de cosas. Ustedes ya saben de ese tipo de desórdenes, de muchas personas que lo tienen. Gritarle a tus hijos, abusar de tu pareja después de un día extenuante de trabajo, o tener adicciones al sexo, a páginas porno, o quizá engañar a tu pareja para tener placeres extra, o robarte las ideas de tus colegas en tu trabajo y presentarlas como tuyas propias, o abusar de tus empleados, pagándoles lo menos posible y haciéndoles que trabajen de más. Son algunos ejemplos típicos de cómo actúa la sombra. Mas los efectos más trágicos de la sombra pueden verse, por ejemplo, en la parte de los fraudes. Hay gente que está en la cárcel pagando sentencias porque su sombra tuvo una influencia muy fuerte, no se dieron cuenta y cometieron un fraude y ahora están pagando las consecuencias o sobornos o la parte de violaciones. Hay mucha gente también que está en la cárcel por lo mismo, por haber abusado de alguien, por haber violado a alguien y lamentablemente haber lastimado, incluso dañado psicológica y físicamente a las personas. El abuso infantil, la pederastía, la parte de la esclavitud, los robos, la parte de los secuestros, de los asesinatos,
de los feminicidios, de las guerras y de las masacres. Esos son los efectos que podamos decir más trágicos de la sombra. Muchas veces la gente cuando mata a otra persona, cuando agrede a otra persona, y estamos viendo ejemplos todos los días, ojo, lamentablemente los periódicos, las noticias, la televisión, se han encargado de difundir todo tipo de mensajes negativos. Yo recuerdo hace años, cuando yo llegaba a ver televisión, los noticieros con Jacobo Zabludowski, con Pedro Ferriz, con aquellos que ustedes yo creo que ya ni conocieron, ni se acuerdan. Eran noticias de otro tipo. Rara vez nos enterábamos de un asesinato, de un secuestro, de un robo, Que no una pasaba violencia o que lo callejera. ocultaban, Ese tipo de cosas ¿no? no eran O normal. sea, sí, o sea, Mas hoy, no es que no era de que no cuando de pasara, repente ¿no? llego a ver algún noticiero, lo apago. Es impresionante la cantidad de gente agrediendo a otra persona, de simples incidentes viales que provocan muertes. Y todo eso es el efecto de la sombra. Como quiera que sea, entonces, creo que te has dado cuenta justo en este momento, el 98% de la población de este planeta vive en ignorancia o en negación de la sombra individual o ¿Sabes qué colectiva. va a pasar? Y lo otro lo saca el señor. Solamente el 2% realmente ha hecho un trabajo a profundidad de su sombra. Eso es sombra. Si tú estás Es mi aquí sombra. en este webinar, bienvenido. Formas parte de ese 2% de la humanidad que empieza a tomar conciencia de que hay trabajo que hacer. Y ese trabajo con la sombra, nadie más lo va a poder hacer más que tú. Olvídate que alguien más lo tenga que hacer. Es una responsabilidad directa tuya para poder enfrentar y trabajar tu sombra. Así entonces, a todos nos está afectando por igual. Esa sombra colectiva de nuestro planeta a todos nos está perjudicando de más formas de las que podamos imaginar. Este país y muchos otros, por sus gobernantes, por sus políticos, por N cantidad de cosas, por el crimen organizado, por las bandas de criminales, etcétera, está viviendo un momento muy doloroso. ¿Hasta cuándo, yo diría? ¿Hasta cuándo vamos a estar permitiendo que ese mal que nosotros llamamos la sombra, esa manifestación patológica, reprimida, enfurecida, ignorada, de alguna forma esté presente? Y ojo, no solamente está en el gobierno, está en las empresas, en las instituciones, en la sociedad en general. Por lo tanto, necesitamos hacer algo. Irónicamente, las personas e instituciones que expresan una moralidad autorrestrictiva más radical son los que lamentablemente tienen la sombra más oscura. Y estoy hablando de cosas como las religiones, como los organismos de beneficencia, donde hemos visto casos de abusos infantiles de parte de sacerdotes y obispos en las iglesias y cosas por el estilo. Y son los primeros que tienen esa moralidad rampante y predican algo que no hacen, lamentablemente. Entonces, esa es la parte que ustedes van a encontrar. ¿Qué pasa si no trabajamos la sombra? Nos vamos a hundir como el Titanic. La historia de la humanidad y de muchas de nuestras vidas es como la trayectoria de Titanic. Sabemos que vamos directo al iceberg y no estamos Pasamos al haciendo estrés nada. extremo. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva arquetípica, cada uno es el capitán de nuestro propio barco. Si tú no mueves el timón a tiempo, te vas a hundir como el Titanic.
La consecuencia de no hacer un giro en tu vida, de no saber cómo navegar esa sombra tuya, puede ser tu autodestrucción. ¿Saben? Hace 3, 4 años aproximadamente, puede ser 3 años, yo tuve lamentablemente la pérdida de un sobrino político de 43 años, el muchacho. 43, murió de cirrosis por alcoholismo. Literalmente fue un suicidio. El chico tomaba y tomaba y tomaba y por más que le dijeron que dejara la bebida, no, hasta que le fue demasiado tarde. Le invadió una enfermedad ¿No ves, Berito? y murió Hijo, de una manera trágica, joven, sin haber vivido realmente una déjame vida terminar plena. aquí. Todo eso es la sombra de la gente. ¿Cuántas personas hay que ¿Qué se espero? suicidan, Unos que terminan con sus 8 bolillos. vidas o que Nada más terminan 8 bolillos. trágicamente por alguna adicción, Déjame tienen un darte, espérate, Berito. accidente Aquí traigo o uno de, acaban con su matrimonio traigo uno de o acaban con sus 500. negocios? La tentación de mucha gente es simplemente ignorar la sombra. Es como el avestruz, tratar de esconder la cabeza, mas eso no va a eliminar esa sombra. Para otros la tentación es el cinismo. Saben lo que está pasando y se burlan, no hacen nada. Y para otros, quizá, la ira, la frustración y la resignación, simplemente no haciendo nada. Por eso te digo, menos del 2% de la humanidad es las personas que inician un trabajo a profundidad dentro de cada uno de ellos. Ese trabajo a profundidad puede ser una simple lectura. Hubo una película, The Shadow Effect, de varios autores, pero en términos de Chopra, de Deepak Chopra. Ustedes han escuchado quizá hablar de ese gran autor de origen indio, viviendo en Estados Unidos, el doctor Deepak Chopra, junto con Debbie Ford, hicieron una película hace aproximadamente unos 10, 15 años sobre The Shadow Effect. Fue, desde luego, una película que muy poca gente vio. ¿Y por qué? Porque a mucha gente no le interesa. Tiene miedo. Y evidentemente ese miedo es porque la sombra se va a defender. Tu sombra va a tratar de ocultarse. Es un maestro del engaño. Es un maestro de esa parte de la simulación. No permitas que pase esa circunstancia. No permitas que siga dominándote. The Shadow Effect fue un documental, como dije, que muy poca gente pudo ver. Si ustedes lo pueden ver todavía en YouTube, búsquenlo. Tiene un claro mensaje de lo que es la sombra en el mundo. Hay una parte donde Debbie Ford, esa coach norteamericana, que lamentablemente murió de cáncer. Fíjate nada más la ironía. Esa mujer fue hija de una familia muy poderosa en Estados Unidos y se perdió en las drogas, en el alcohol. Y ella saca en el Shadow Effect, en este documental, una parte donde ella está tratando de sumir unas pelotas en una alberca y decía, el tener este problema con la sombra es como tratar de ocultar un grupo de pelotas abajo del agua. ¿Qué pasa? De repente, por más esfuerzo que haces tratando de tener esas pelotas debajo de la superficie, ¡pum! Llegan a salir y te explotan en la cara, te lastiman y lastiman a otras personas. El Shadow Effect también relata esa parte de cómo muchísimos actores, actrices de Hollywood han tenido que pasar por este proceso de la sombra. Y relata cosas de famosos, de cómo la sombra ha invadido sus vidas. Como quiera que sea,
ya no hay de dos. Con todo lo que has escuchado, o identificas y aprendes a navegar tu sombra, utilizarla a favor, ir sobre ella, como te dije en un principio de este webinar, surfeando arriba de ella, o te va a dominar a ti y te va a apabullar. En ese sentido, como dije, todos tenemos una sombra. Todos. Quien cree que no tiene una sombra, su sombra es tan grande que se le impide ver. Por lo tanto, el costo de ignorar ese patrón destructivo de tu sombra es que te vas a autodestruir. Vas a implosionar en vez de explotarla afuera para que puedas dominar su efecto, va a explotar dentro de ti. Así entonces, Mm. el problema es que necesitamos descubrir esa sombra. Ese trabajo interno es exactamente lo que te estamos invitando en este webinar. Porque siempre tu sombra ha estado ahí oculta. El punto importante es identificarla, es revelarla, es atraparla, es dominarla. Es un ente dentro de ti que se va a defender como gato boca arriba, de la peor manera. ¿Te digo algo? Me ha tocado ver personas que cuando están decididas realmente a trabajar su sombra y quieren participar en el entrenamiento que damos de 5 días de la Odisea, llegan al entrenamiento, hacen todo lo posible y se autosabotean, ya sea provocándose una enfermedad o hasta un accidente con tal de no estar ahí. Y después se preguntan, ¿pero cómo? Si ya había preparado todo. ¿Cómo es posible que ya teniendo todo previsto en mi agenda para poder estar en ese entrenamiento, surjan ese tipo de problemas? Adivina quién es. Adivina quién está influyendo ahí. Adivina quién está saboteándote. Es el lado oscuro. No quiere ser trabajado. ¿Cómo se defiende tu sombra? Bueno, primero que nada, evidentemente evadiéndose. ¿Cuánta gente hay que evade sus problemas con el alcohol, con las drogas, hasta con cosas positivas, con el trabajo o con la comida o hasta yéndose a la iglesia o la sinagoga? Es una manera de evadir los problemas. Es una manera de no confrontar la sombra, el lado oscuro de la gente. O minimizándola. Ay, bueno, no exageres, no es para tanto. No te preocupes, lo puedo manejar. O quizá, a lo mejor, suprimiéndola. Sí, siento su efecto, pero lo bajo, lo suprimo, lo trato de eliminar de mis sentimientos, de mi vida. O me disocio. Disociarte es salirte de la escena, es verte desde fuera. Ah, me estoy viendo, pero no soy yo. Esa es otra persona, no soy yo. Esa disociación es también algo que la sombra hace, ese truco de disociarse. O proyectarte. Ah, mira, ya viste cómo miente, ya viste cómo es un hipócrita, ya viste cómo hace ese tipo de cosas. La gente proyecta su lado oscuro en los demás. Es muy fácil juzgar a otros. ¿Están de acuerdo conmigo? Así entonces, ¿cómo navegar esa sombra tuya? Primer punto, tener conciencia. Llamamos self-awareness. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es la sombra? Para poder reconocer ese lado oscuro, lo primero que necesitas hacer es pedirle a otros que te digan cómo me ven. ¿Cómo soy yo como tu pareja? ¿Cómo soy yo como tu papá? Soy yo como tu papá. ¿Cómo soy yo como tu ¿Cómo jefe? soy yo
¿Qué puedes ver en mí como tu empleado que yo puedo mejorar? ¿Qué rasgos negativos, tú que me conoces bien, puedes percibir en mí, en mi carácter, en mi manera de ser? Y escuchar. ¿Qué te dicen los demás? ¿Qué te revelan en esa retroalimentación? La retroalimentación es una información valiosa que obtienes de un sistema. El sistema es donde tú te mueves en tu vida. Puede ser tu sistema familiar, conformado por tu pareja, por tus hijos, tus hermanos, tus primos, tus papás, no lo sé. O tu sistema laboral, tus compañeros de trabajo, tu jefe, tu socio, tus clientes. ¿Quiénes en tus sistemas donde tú operas tu vida pueden darte esta retroalimentación? Pueden estar viéndote a ti para que tú puedas, en todo caso, accionar de manera diferente y obtener resultados diferentes. Entonces, la retro tiene esa capacidad de ampliar la conciencia. Si ustedes me preguntan, ¿cuál es el primer paso que necesito dar? Pide retro. Acércate con las personas que más confianza les tienes y pregúntales y escucha sin defenderte, sin tratar de justificarte. Simplemente pon atención y escucha, porque quizá ellos te puedan revelar, si tienen esa confianza, ese lado oscuro con mucho más precisión, porque tú como observador a veces no lo ves. Necesitas el sistema que amplíe tu conciencia. Por otro lado, también está esta parte de la ventana de Johari. Quizá ustedes han escuchado hablar de esta ventana de Johari, donde existen cosas que son de tu zona privada, que solamente tú sabes, o que son de tu zona pública, que todo mundo sabe, o que hay una zona ciega, donde ellos lo saben, pero tú no lo sabes, porque tú estás como cegado por tu soberbia, por la circunstancia de que no quieres confrontar, qué sé yo. ¿Qué pasa entonces con el feedback? Ocurre un fenómeno muy interesante. Se amplía la zona pública y disminuye la zona oculta. Esta zona oculta le llamamos la zona del inconsciente. De lo que se trata es que saques de tu inconsciente todo lo que puedas, lo más que puedas, para que se revele y con ello tú puedas empezar realmente a trabajar a profundidad. ¿Les hace sentido? Por otro lado, lo que tú necesitas es confrontar. ¿Confrontar qué? Confrontar tus resultados. Darte cuenta de lo que está pasando, de las cosas que tú no quieres en tu vida. Y quizá te des cuenta ahí y confrontes la escasez financiera con la que has estado viviendo, o problemas con tu pareja, hijos y familia que has estado evadiendo, o quizá el que estás solo, desmotivado en el trabajo, o te sientes aburrido, o que no te inspira ya lo que estás haciendo en la manera profesional, o tal vez que tengas un bajo rendimiento laboral, que estén a punto de despedirte de tu trabajo, o que definitivamente no estés cumpliendo con tus KPIs, tus indicadores de desempeño, o tus responsabilidades, o tal vez que estés agobiado por enfermedades como la gastritis, la colitis, la migraña. ¿Padeces ese tipo de cosas? O quizá tengas ese problema de sobrepeso, obesidad, o tal vez más mal carácter, irritabilidad, reacciones explosivas. Eres una persona que agrede verbalmente, comúnmente a muchas personas o a tu familia. O tal vez estés lleno de estrés
agobiado por los problemas y que tengas dificultades para conciliar el sueño. O quizá que vivas solo, te sientas solo. O quizá que tengas adicciones al alcohol, a las drogas, a las medicinas. Hay muchísima gente que es adicta a los medicamentos. O tal vez que no estés satisfecho con tu vida sexual, o tal vez que tú tengas problemas legales, despidos. La ludopatía, no tienen ni idea cómo hay personas que se pierden en esta adicción a jugar. Me han platicado de casos de amas de casa, fíjense bien, que van a esos lugares donde se apuesta dinero, en los bingos o no sé cómo le llaman, y apuestan hasta el dinero de las colegiaturas de las escuelas de sus hijos. No pueden contener esa adicción al juego. Y es un problema, porque se gastan dinero que no tienen. Todo ese tipo de situaciones pudieran ser cosas que tú Un estás montón de viviendo gente le va a dar golpes. No manches. Yo te propongo algo. Como dije, este es un webinar La de 1 panadería. hora. Y, Hay y mucho más alcanzamos que apenas trabajar, el mucho sí, más que porque hacer. Estoy porque convencido de ello. ya vamos a agarrar los ¿Te bolillos y se gustaría realmente acabó. quitarle el poder a tu Ya no hay, sombra? y ahorita están formados Bueno, pues, te para tengo que una buena esperen, para noticia. esperar el bolillo. Hay un trabajo a profundidad que tú puedes hacer. Te voy a poner en contexto. El entrenamiento, digamos, Ya lo va a la vender. madre de todos los cursos que damos, la joya de la corona de todo Dile lo que que vamos. hacemos en Ontology Training, de todo lo que Pues yo hago, de lo que vamos más a me salir. inspira, ¿Vamos a salir? de todo lo que yo puedo Va hacer bien, de mi perfecto, toda la trabajo mitad. como Así profesional, como sí, coach, sí. como desarrollador, como Así. facilitador de Así, cursos, etc. gracias. Okay. Es la Van, Odisea. van a dar vuelta a la mitad. Para allá. Para allá. Sí. La Odisea Gracias. tiene un pequeño inconveniente. Es un taller de 5 días y normalmente se da de miércoles a domingo. Por lo tanto, hay mucha gente que no puede, literalmente no puede por razones laborales asistir a la Odisea. ¿Y por qué? Pues porque tiene que pedir permiso en el trabajo. Por otro lado está la parte de hacerlo presencialmente. Nosotros damos ese entrenamiento presencialmente en la Ciudad de México. Quizá algunos de los que están aquí presentes lo han vivido ya. Ahora bien, esta parte de la presencialidad hace que el costo se eleve de este entrenamiento. Normalmente andan un precio de 24,000 pesos por persona. El entrenamiento a la Odisea de manera presencial. 4:15 ¿Qué significa? Que tendrías que reservar 5 días de tu agenda y venir a la Ciudad de México, hospedarte en un hotel, ya está incluida la habitación para que tú puedas quedarte en el hotel y vivir la experiencia de la Odisea para trabajar tu lado oscuro. Saben, hemos buscado una solución. Una solución, primero, para personas que no viven en la Ciudad de México. Y segundo, para personas que trabajan, como tú, como muchas personas que están aquí conectadas. Y hemos desarrollado un entrenamiento con el mismo impacto, con la misma fuerza de la Odisea presencial, solo en 3 días. Son 16 horas. Viernes por la tarde, sábado todo el día y domingo por la mañana. Y en esas 16 horas buscamos condensar la esencia de lo que es la Odisea para que personas que trabajan, como en tu caso y muchos otros, puedan vivir la experiencia de la Odisea en lo que conocemos como el poder de la sombra o el trabajo, el encuentro con tu sombra. El encuentro con tu sombra es un taller totalmente 100% online. Y no te va a costar los 24,000 pesos que vale la Odisea. ¿Qué creen? Este taller lo estamos ofreciendo en un precio de 5,500 pesos, que es prácticamente la cuarta parte de lo que pagaría la gente por los 5 días de la Odisea. Pero no tan solo se reduce el precio, sino tú que estás aquí presente en este webinar,
puedes ocupar la oferta que estamos haciendo el día de hoy cortarse el cabello. y vivir ¿Sí? este encuentro con mi sombra con 3,000 pesos únicamente. Esa parte de los 3,000 pesos, honestamente hablando, es la mínima parte que tú pagarías por vivir la Odisea y te vas a llevar literalmente un impacto de la misma magnitud que si tú vivieras el entrenamiento transformacional, la Odisea de 5 días. Ya lo viví. Yo Otra ya lo viví, punto ya. importante. La Odisea o el encuentro con mi sombra no es para vivirlo una sola vez. Quizá muchos de ustedes ya han vivido varias veces la Sí. Odisea o han tomado varias veces al encuentro con mi sombra. ¿Por qué? Porque están convencidos de que no es un trabajo de una sola vez. Mentira, que por una vez que tú vayas a hacer un trabajo interior, tú ya te sientas totalmente limpio, libre de toda circunstancia, como iluminado. No, ya pasé por la Odisea, ya no necesito Ya, más. ves, ya No, eres al oruguita, contrario. ya no. Ya eres Quizá mariposa, descubras ya que hay no. más trabajo que hacer. Por lo tanto, lo que puede ocurrir es que muchos de ustedes quieran vivir nuevamente la Odisea, ya sea como avatares en la parte de la Odisea o como avatares también al encuentro con mi sombra. Un avatar ¿Por qué no te sientes como es la avatar? figura de alguien que ya tiene la conciencia, fíjate bien, Igual, sí. y con esa conciencia que ya tiene expandida, vuelve a vivir un mismo proceso con un sistema que no tiene todavía esa conciencia desarrollada. Ejemplo de avatar es Cristo, Buda, Krishna, seres con esa conciencia que decidieron, eligieron por su propia voluntad volver a encarnar, con el propósito de integrarse a un sistema e impulsar su evolución, vivir como si fueran realmente Entiendo. parte de ese sistema, Acción. como seres humanos encarnados, a pesar de esa conciencia ampliada. Entonces, lo que pasa con un avatar es una figura similar. Alguien que ya vivió la Odisea o al encuentro con mi sombra repite el proceso y ya sabe a lo que va. Cristo al momento de encarnarse sabía lo que hacía, sabía a qué venía, tenía esa conciencia, no Ya tenía no me gusta duda cómo de que venía aquí por una misión, empujar la conciencia planetaria. Lo mismo pasa con un avatar cuando va a la Odisea, cuando va nuevamente al encuentro con su sombra. Llega como incógnito, no dice que es avatar, simplemente se integra al grupo de personas que están viviendo por primera vez la experiencia de ir al encuentro con mi sombra, que es el ejercicio de 3 días, el de entrenamiento de 3 días, o la Odisea, que es de 5 días. Y así, callada y silenciosamente, viven la experiencia y se entregan a profundidad, con todo, en cada uno de los ejercicios. ¿Y qué creen? Esos avatares obtienen una ganancia al cubo, a la tercera potencia. ¿Por qué? Porque hacen ese trabajo en conciencia y van a vivir esos ejercicios al 100%. Es ese tipo de personas que van a ver este tipo de saltos quantum en sus vidas, quienes están haciendo este trabajo convencidos, invirtiendo en sí mismos. ¿Qué mejor inversión Muy bien. puedes Muchas hacer gracias. No, gracias, en tu vida? Kennedy. Ahí te dejo el panel. ¿Con qué Ay, no facilidad te te voy a caer, ¿eh? gastas esos Muchas 3,000 gracias, Nos pesos vemos mañanita. yéndote a un Mañana hacemos concierto cosas feliz. X en el Auditorio Nacional de tu artista favorito? ¿Para vivir qué? ¿Un concierto de 2, 3 horas? Bien, te diviertes. Mas, ¿qué impacto puede tener en tu vida, en tu desempeño, en tus resultados? Esa es la pregunta que te hago esta noche. No lo pienses. Lánzate con todo.
Vive la experiencia. Si ya la viviste, regresa las veces que sea necesario. Vive la experiencia de ser un avatar. Y sigue trabajando en ti mismo. Finalmente, como te dije, la sombra no va a desaparecer. Va a seguir ahí, mas tú la vas a dominar. Vas a poder navegar arriba de ella y usarla a tu favor. ¿Para qué? Para descubrir la grandeza, la belleza, la luminosidad, la potencia que tú tienes como ser humano. Agradece, bendice esa parte oscura, porque es ahí donde tú te reconoces como verdaderamente quién eres tú. Muy bien, chicos. Como ustedes saben, el webinar tiene muy poca interacción. Normalmente yo facilito talleres donde hay una interacción con cada uno de los participantes y podemos tener más tiempo. Ese es un webinar de 1 hora únicamente. Fue transmitido a través de YouTube, a través de Facebook y directamente a través de este Zoom que va a quedar grabado. Lo vamos a subir a las redes para la gente que no pudo vivir. Si tú estás interesado en vivir al encuentro con mi sombra de este 12, 13 y 14 de abril, pide informes en nuestro sitio. Inscríbete. Obtén este precio de ganga, de regalo, de un entrenamiento, como te dije, que de 5 días fue condensado. ¿Para qué? Para poder darle oportunidad a muchísima gente que vive fuera de la Ciudad de México o que trabaja de vivir una experiencia de este tipo. Gracias por asistir. Soy Francisco Nasta. Pasen una buena noche. Hasta luego.